Seguimos. Les decía, para iniciar una conciliación, tomo, por un lado, el mayor de la cuenta, el mayor contable de la cuenta banco, es decir, el mayor del ente. Por otro lado, tomo el extracto bancario que me entrega el banco por los movimientos que mi cuenta tuvo en el banco. Lo primero que hago con las dos documentaciones que tengo es comparar que el saldo al inicio en ambos sea el mismo, porque se supone que si hice los controles correctamente al mes anterior, los saldos tienen que haber terminado iguales, porque justamente para eso hago la conciliación, para ajustar el saldo. Ahora, lo que tengo que ver es detectar las diferencias temporales y permanentes. ¿Cómo las detecto? Voy al mayor de la contabilidad y digo, el mayor de la contabilidad tiene este débito, este débito, este débito, es decir, anotó que el banco aumentó en 100, en 200 y en 300. Si la contabilidad tiene 3 anotaciones en el debe durante el mes, esas anotaciones en el debe de la contabilidad, ¿a dónde se reflejan en el banco? En el haber. En el haber. Entonces, si yo tengo 100, 200 y 300 en el debe de la cuenta mayor, tengo que tener 100, 200 y 300 en el haber del extracto bancario. Y lo mismo pasa con los créditos contables. Si tengo 5 créditos contables en el mayor del banco, tengo que tener 5 débitos contables en el extracto. Nunca da igual, jamás. Siempre hay diferencias. Entonces, ¿qué hago? Tengo 100 en el débito de la contabilidad, los tildo y marco los 100 que tengo en el crédito del banco. Y así hago con todos. Si los tengo, los marco. Si los tengo en los dos documentos, los débitos los tengo en crédito y los créditos los tengo en débitos, los marco, los tildo. Este 100 está acá y está acá también, entonces los tildo a los dos. Este 200 que tengo en la contabilidad está acá y está en el banco también, entonces los tildo a los dos. Una vez que tildo todo lo que está en ambos documentos, me fijo qué es lo que me queda sin tildar. Y ahí los redondeo, le hago un redondel a cada importe. Eso es lo que yo les digo laguneo. Laguneo, me hago la laguna al número que me quedó sin tildar. Y todas esas lagunas que me quedan en uno o en otro documento son las diferencias. Lo que tengo que analizar una vez que me quedan cada diferencias, digo, bueno, a ver, ¿cuáles de todas estas son temporarias y cuáles son permanentes? ¿Por qué? Porque en base a eso tengo que registrar. ¿Y cuáles voy a registrar? Las diferencias permanentes para el ente. Entonces, fíjense, a ver cómo sigue acá, son las etapas que yo recién les estaba hablando. Primero, verifico si los saldos al inicio son iguales. Tildo el libro mayor del banco con el resumen bancario a los efectos de determinar diferencias, siempre a una fecha determinada. Obviamente, siempre la conciliación la voy a hacer al 28 de febrero, al 31 de marzo, al 30 de abril, siempre al último día hábil del mes. Analizo si las diferencias encontradas merecen o no ajuste, es decir, voy a fijarme si son temporarias o si son permanentes. Y el punto 4 dice, registro los ajustes que fueran necesarios en el sistema contable del ente. Se registran ajustes por diferencias que no sean temporarias, es decir, las permanentes, y que no sean por errores del banco. Existen diferentes formas de conciliar. 3 formas. Partiendo del saldo del libro mayor del ente, es decir, parto del saldo del libro mayor contable para llegar al saldo del extracto. Puedo partir del saldo del extracto bancario para llegar al saldo del mayor del ente, o una tercera que es partiendo de ambos saldos
y llego a un saldo conciliatorio. Obviamente esto lo vamos a ver y ahora vamos a ir con un ejemplo, porque no es un tema fácil en la práctica la conciliación. ¿Por qué no es un tema fácil? Justamente porque no terminan de identificar que el banco trabaja en forma contraria a la contabilidad. Y lo que para mí es un débito, para el banco es un crédito, y lo que para mí es un crédito, para el banco es un débito. Recuerden que para el banco mi cuenta es un pasivo, cuando para mí la cuenta en el banco es un activo. Bueno, les voy a dejar de compartir esto y voy a buscar un ejemplo de conciliaciones que vimos el año pasado con los chicos. No puse el pendrive. Para que vean más que nada una conciliación. Contabilidad. Caja y bancos. Y voy a buscar, una vez que me abra esto, bueno, a ver. Ahí estoy compartiendo una solución del práctico. Y acá voy a tratar de compartirles con otra media pestaña el enunciado. Y voy a ir directamente a conciliaciones. Bueno, fíjense, primero, determinación del saldo del Banco Nación cuenta corriente. Efectuar la conciliación bancaria el 31 de marzo, o sea, siempre acá es muy importante tener en cuenta las fechas. En el libro diario, efectuando el pase al libro mayor de lo que estime conveniente para ajustar el saldo de la cuenta. Se procede a verificar el saldo de la cuenta Banco Nación, cuenta corriente de la empresa Oriente, y se observa que durante el mes de marzo del 19, los movimientos efectuados por el ente, según consta en los registros del Banco Nación, se detallan en el siguiente resumen. Fíjense, esto es el resumen, déjenme ver, este es el resumen, el primer cuadrito, es el resumen que me manda el banco de los movimientos que tuvo mi cuenta. Es decir, son las anotaciones del banco. Lo segundo son las anotaciones, es decir, es el mayor de las anotaciones o de las registraciones que tuvo la cuenta banco en la contabilidad. ¿Sí? Fíjense, lo primero que hago, comparar que los saldos de ambos al inicio, es decir, asegurarme que al cierre del mes pasado hice la conciliación y que la hice bien, y asegurarme que ambos saldos sean iguales. ¿Ven? Voy al 1 de marzo, en el banco me figuran 40.000 pesos, en la contabilidad me figuran 40.000 pesos. Bien, entonces, si todo está bien, al cierre de cada uno también tendría que coincidir el saldo. Pero fíjense que no coincide. En uno es 6.840 y en el otro es 14.800. ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, hay diferencias. Y esas diferencias, ¿cómo las encuentro? Y miren, primero voy acá. Y hago, vamos acá a la contabilidad. El 5 de marzo deposité un cheque de 2.000 pesos. Quiere decir que si acá está en el debe, acá donde tiene que estar, en el haber. Y acá están los 2.000 pesos.
Entonces, ¿ahí qué hago? Tildo, 2000 y 2000. Listo, está en ambos, me olvidé. Sigo. Acá, el 6 de marzo, le pagué a alguien con el cheque 920 de 5.000 pesos. Si acá está en el haber, ¿a dónde lo voy a encontrar en el banco? En el debe. Y voy, y acá encontré, fíjense, el cheque lo di el 6 de marzo. En el debe. ¿Cuándo fue la persona a cobrar? El 13. Cheque 920, 5.000. Listo, lo tildo, me olvidé. Acá el 9 de marzo yo hice una registración porque me cobraron un gasto por las chequeras. Hice gastos de chequeras a banco, por eso está el crédito de 100 pesos. Voy, si acá está en el haber, voy al débito y acá dice 9 de marzo, 100 pesos de chequera. Listo, lo tildo, me olvidé. Voy al próximo cheque, 14 de marzo, el cheque 922 de 2000. Lo busco acá, miren, del 14 lo cobró el 27. Entonces lo tildo. El cheque 923 de 8000. Y sí, lo cobró el 20 de marzo, lo tildo. El 19 de marzo vuelvo a tener una registración de gasto de chequeras. Voy acá y no tengo otros 100 pesos. Entonces, ¿qué hago? Acá no lo tengo. Entonces, le hago una lagunita. Esto es lo que yo les digo, los laguneo. Porque no lo encontré en su par contrario, digamos. Sigo. El cheque 924, 18.000. ¿Lo cobraron? Sí. Listo. Los tildo y me olvido. El cheque 925 de 4.000. Claro, fíjense, ¿cuándo extendí el cheque? El 29 de marzo se lo di a la persona el cheque yo. Claro, yo estoy haciendo la conciliación al 31, todavía no fue a cobrarlo. Entonces, es lógico que yo acá no lo encuentre. Entonces, ¿qué hago con estos 4.000? Los laguneo. Y el 30 de marzo fui al banco y deposité un cheque de 10.000 pesos que yo registré banco a valores. Pero resulta que la misma boleta de depósito me decía 48 horas. Entonces, si voy acá, los 10.000, fíjense que no los tengo en el haber. ¿Por qué? Porque si dice 48 horas y fue el 30 de marzo, va a estar los primeros días de abril. Entonces, una vez que termino de hacer ese cotejo, los que están tildados me olvido y presto atención en los que les hice la laguna, que en este caso eran estos 100 pesos, los 4.000 y los 10.000. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Sí. Bien. Sí, profe. Dice, también se verifican las diferencias entre el mayor y el resumen bancario. Bueno, acá me hace hace acotaciones a lo que le puso acá. Ve que acá tienen un llamado 1, un llamado 2, porque acá me quedaron los 4.000, los 10.000 y un 100, pero no me fijé si me había quedado algo acá. Y fíjense, ahí tengo un débito por mantenimiento, que acá no lo tengo un débito por certificación, que acá no lo tengo, entonces tengo que hacer las lagunas en ambos. Y acá me hace aclaraciones de lo que me queda. Es decir, las diferencias que me quedan, ¿cuáles son? Las que están marcadas con el signo 1, esos 400, dice gastos de mantenimientos de cuenta, los del 2, gasto de certificación de firma, las que están con el 3, cheque debitado erróneamente por el banco ya que pertenece a otra cuenta bancaria. A ver, ese no lo vimos. Voy acá al 3 y fíjense, claro, yo porque iba controlando de acá con el otro, pero bueno, una vez que tildo y laguneo, también me voy a dar cuenta que en el otro me quedaron cosas sin tildar. Y fíjense, yo todos los cheques que el banco me venía pagando era 920, 923, 924, 922, porque se supone que la chequera tiene una secuencia lógica numérica. O sea, los cheques van desde un número hasta el otro, y si yo tengo una chequera, es lógico esa secuencia. Resulta que me encuentro acá con el cheque 789. ¿Y eso qué digo yo?
ese cheque no es mío. O sea, pagaron de mi cuenta, se equivocaron y pagaron un cheque de otra persona. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Llamar al banco y decir, mirá, me debitaste de mi cuenta un cheque que no es mío. Haceme el crédito. Entonces esa es una diferencia que necesita un ajuste, pero del banco, no mía. ¿Sí? Después, el 4, gastos por pedidos de chequera, el 5, cheque aún no presentado al cobro, el 6, depósito no acreditado. Yo acá les estoy mostrando la secuencia lógica que hay que hacer. Normalmente en un práctico, ¿qué hacemos los docentes? Directamente les decimos, las diferencias que quedaron luego del cotejo son ta, 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 ta. No les hacemos hacer esto. A lo mejor en algún práctico se lo hacemos para que practiquen, pero en un parcial no, porque no vamos a perder tiempo en cotejar uno con otro. A mí lo que me importa es que luego del cotejo encontré tales diferencias y les voy a hacer un detalle así. Mantenimiento de cuenta, cheque no acreditado, cheque no debitado y así. Entonces, una vez que tenemos las diferencias, fíjense que acá que tengo ya marcadas cuáles son las diferencias. ¿Qué tengo que hacer? A ver si encuentro acá. ¿Qué caso era este? Caso 3, justo este. Fíjense, acá tengo. Ahí. Este es un ejemplo. Uy, ¿por qué se me va? Es un ejemplo que la conciliación la hizo partiendo del saldo del libro banco para llegar al saldo de... Ah, no, miento. A ver. No. La opción que está hecha acá es la tercera que está en la filmina, que es partir de ambos saldos para llegar a un saldo conciliado. Fíjense que está saldo según libro banco, ¿ven? Saldo según resumen de cuenta, parte de los dos, acá siempre tienen que tomar el saldo final, ¿ven? Saldo de libro banco, 14.800, es el que tengo acá al final del mes. Saldo del resumen de la cuenta, 6.840, es el que tengo acá al final del extracto bancario. Parto de esos dos saldos y si hago bien las cosas, tengo que llegar al mismo saldo. ¿Ven? Al mismo saldo conciliatorio. Y después veo qué es lo que tengo que registrar. Fíjense. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque a mí me está marcando que tengo internet inestable. Sí, profe, ¿sí? Se escucha bien. Bien, una vez que partimos de los dos saldos, digo, bueno, vamos a ver las diferencias que hubo. Gastos por mantenimiento de cuenta. Era estos 400 que tengo acá. Un gasto por mantenimiento de cuenta. Piensen. ¿Qué afecta cuando se registra? ¿A quién disminuye? Mantenimiento de cuenta. ¿A quién disminuye? El mantenimiento de la cuenta a nosotros. Ustedes piensen. Un gasto de mantenimiento de cuenta. Cuando lo registro, ¿qué pasa con el saldo de mi cuenta bancaria? Disminuye. Disminuye. Entonces, fíjense, saldo según libro bancos, débito bancario 460. Bueno, ¿por qué está 460 acá? Porque esto es 400 más 60. Me va a decir, ¿por qué? Porque están el débito por mantenimiento y el débito por certificación de firmas. Ambos son gastos bancarios que yo no los registré. Cuando los registre, hago gastos por certificación, gastos por mantenimiento a banco. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el saldo del libro banco, que era el que tenía acá abajo? Va a disminuir en 460 pesos. ¿Hasta ahí vamos?
Ujú. Bien, Sí. vamos Sí, al sí. segundo. Bueno, acá están los dos, gasto de mantenimiento y certificación. Vamos al que está marcado como 3, el cheque de 1.600 pesos. El cheque de 1.600 pesos era un cheque que los empleados del banco me sacaron de la plata de mi cuenta por error. ¿Qué hago yo? Llamo al banco, le digo, mirá, fíjate que te equivocaste, me debitaste de mi cuenta un cheque de 1.600 pesos que era de otra persona. Póneme nuevamente la plata. Cuando el banco haga eso, ¿cuál es el saldo que se va a ver afectado? ¿El de la contabilidad o el del banco? El del banco. El Del del banco. banco. Entonces, eso va a ir acá, en el saldo según resumen de cuenta del banco. ¿Y qué va a pasar con esos 1.600? Va a ser que estos 6.840 aumenten en 1.600 porque el banco me va a volver a poner la plata que me había sacado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí. sí. Bien. Vamos al 5. Ah, no, el 4 dice, el 4, ¿dónde está el 4? Acá, en el resumen de la contabilidad. Gastos por pedido de chequeras registrado por la empresa anteriormente. Fíjense, el 9 de marzo registré gasto de chequeras a banco, que se correspondía con este gasto de chequera del 9 de marzo del banco. Resulta que el 19 de marzo, ¿qué pasó acá? El 19 de marzo volví a hacer el mismo asiento. Lo hice 2 veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en la empresa? Anular ese asiento que lo hice 2 veces, y al anularlo, ¿cuál es el saldo que se va a modificar? ¿El de la empresa o el del banco? El de la empresa. El de la empresa. Entonces, fíjense, acá, como yo había hecho en su inicio gastos a banco, lo tengo que anular, ¿cómo lo anulo? Banco a gastos. Entonces, el saldo de la empresa en el banco aumenta. Entonces, son esos 100 pesos que me aumentan acá. Y por último, tengo el punto 5, un cheque que di, el de 4.000 pesos, que todavía, el cheque de 4.000, todavía nadie lo fue a cobrar. El día que ese cheque, la persona se presenta en el banco y lo cobra, ¿qué pasa con el saldo del banco? Disminuye. Disminuye. Entonces, esos 4.000 los voy a anotar como restando en el saldo del banco, porque cuando lo cobren, resta. Y por último, el depósito no acreditado, que en la empresa yo sí lo registré, pero todavía no se acreditó en el banco. Cuando se acredite, ¿a dónde aumenta? ¿En el banco o en la empresa? El banco. En el banco. Entonces tengo acá aumento del depósito no acreditado, 10.000. Y fíjense que una vez que hice, digamos, la hoja de trabajo de la conciliación, saco la cuenta entre sumas y restas y los dos llego al mismo saldo, a los 14.440. En este caso, ¿no? Bien, ¿qué? Vamos a agrandar acá. Entonces, una vez que tengo hecho esto y que estoy segura que me da porque los dos saldos llego a lo mismo, estoy en condiciones de decir, bueno, tengo que registrar. Tengo que registrar. Y no me di cuenta y borré acá, perdón. Vamos a ver acá. ¿Cuánto me daba el saldo contable del mayor? 14.800 pesos. Es lo que la contabilidad decía que tenía en el banco. Y fíjense, ¿a dónde tengo que llegar? A 14.440. Yo tenía 14.800, a ver si lo puedo aumentar esto. Tenía 14.800, tengo que llegar a 14.440. Entonces me pongo a analizar.
cheque debitado erróneamente. ¿Esta diferencia es transitoria o es permanente? Pensemos. Transitoria. Es un cheque que el banco me lo debitó erróneamente, como les decía recién, llamo al banco y le digo, che, arreglame el lío ese, listo. Es transitoria, porque justamente va a ser diferencia hasta que el banco lo arregle. Pero tiene que arreglar el banco. Este cheque librado no presentado al cobro. Di el cheque, la persona tiene 30 días, pero todavía no fue. ¿Es diferencia Entonces, permanente como o ese no- transitoria? Transitoria. Transitoria. Acá seguimos con transitoria. Transito. Un depósito no acreditado todavía en el banco. Yo lo llevé, ya lo registré en la contabilidad. El banco me dice, bueno, tarda 48 horas en registrarse. Ese es permanente. ¿Es transitoria o es permanente? Permanente. ¿Por qué permanente? Transitoria. Porque lo va a cobrar el banco. Entonces una diferencia en la cuenta de cosas de la empresa. No, Iván, Es pensá. transitoria porque se va a acreditar. Exactamente, es transitoria. ¿Por qué, Iván? El 30 de listo. mayo vos llevaste el cheque al banco. El banco te lo toma. O sea, vos en tu contabilidad hiciste banco a valores. Lo llevaste al banco. El banco te dice, perfecto, sí, dámelo. Pero te lo vamos a acreditar en 48 horas por el clearing bancario. Es decir, del 30 de mayo vos vas a tener la plata el 2 de junio. ¿Es permanente o es transitoria? Es transitoria. ¿Por qué? Porque se te va a acreditar a las 48 horas. Es el mero transcurso del tiempo. Entonces acá tenemos otra diferencia transitoria. Entonces fíjense que de estas diferencias ninguna la tengo que registrar en el libro diario. ¿Por qué? Porque se me van a ir solas con el tiempo. No necesitan registración alguna. Ahora, vamos acá. El débito bancario que me hizo la empresa por gastos y comisiones. Y es permanente. Perdón, el banco me hizo el débito y yo no hice la contabilización en la empresa. Es permanente. Esto es diferencia permanente. Esto es permanente. Quiere decir que hasta que yo no lo registre en la empresa como gasto bancario, la diferencia sigue. Y esta también es un error de la empresa que contabilizó 2 veces lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Anular ese asiento que hizo de más. Mientras no lo anule, la diferencia sigue estando. Entonces acá también estamos frente a una diferencia permanente. Entonces, fíjense que acá nos encontramos con estas diferencias permanentes y esto es lo que debo registrar en el libro banco para hacer justamente el ajuste del saldo. ¿Cómo lo registro? Y miren, esta me restaba 460 del saldo bancario y esta me sumaba. Quiere decir que si yo hago un ajuste de 360, me va a dar bien. ¿Cómo hago el ajuste? Gastos y comisiones bancarias de 360 pesos a Banco Río, cuenta corriente de 360 pesos, es decir, la diferencia de 460 menos 100. Acá les pongo 460, perdón, menos 460, 100 me da los 360, perdón, me da los 360, estoy contabilizando acá. ¿Ven? Entonces, una vez que hice el ajuste en el libro diario, digo, bueno, tengo que pasar al libro mayor, gastos y comisiones bancarias por 360, y tengo que pasar al libro mayor de banco, los 360 acreditados. Bien, el libro mayor a mí me había cerrado con 14.800 pesos, fíjense acá. Es a donde yo había llegado. Cuando hago el ajuste, le resto los 360 y fíjense a qué saldo llegué. 14.440, que es al saldo conciliatorio, que llegué
con la, vamos a llamarlo, la hoja de Diferencia. trabajo de la conciliación. Y fíjense que acá llegué a los 14.440, que es a lo que realmente tenía que llegar, porque es al mismo saldo al que va a llegar el banco una vez que estas diferencias transitorias desaparezcan. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Por ahí me quedó un poquito de duda, más que todo fueron con los 1.600 del cheque erróneamente debitado, porque igual el saldo era de 14.800, entonces no vi en qué momento se reflejó mucho ese cambio al momento del banco corregir ese error. Perdóname, a ver, no te entendí. Bueno, Vos fíjate, el cheque el cheque acá está. erróneamente debitado al momento de hacer el banco el ajuste, fue donde me quedó un poquito de duda, profe. Vos fíjate, Porque yo acá te estoy marcando, fíjate, el extracto que nos manda el banco. ¿Qué nos dice el banco? Que nos debitó un cheque de 1.600. Cuando nos debitó, ¿qué pasó con la cuenta del banco? Disminuyó. claro, ¿Sí? La cuenta del banco. Vos fíjate que esto que yo te marco acá son los movimientos en el banco. Lo que registró el banco. sí. El saldo disminuyó. Entonces yo cuando me doy cuenta que me sacaron plata que no era mía, ¿qué hago? Llamo y digo, escúchame, me lo tenés que devolver. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Este 1.600 lo va a tener que acreditar. Una vez que lo acredite, ¿qué va a pasar con el saldo? Va a aumentar. Por eso incide en este saldo, en el resumen de la cuenta del banco. No te va a incidir en el nuestro. Correcto, pero ya nosotros previamente hacemos todo lo que es el ajuste y ellos a su tiempo lo corrigen. Exacto, Pero sí, nosotros pero ya vemos... cuando vos llegas a fin de mes y haces ese control y lo ves, se los advertís y ellos enseguida te lo corrigen. O sea, es muy raro que eso esté pasando hoy. O sea, a lo mejor ese tipo de errores pasaba más anteriormente, cuando la carga de los cheques eran manuales, se cargaba el número de cheque en forma manual. Hoy vieron que los cheques tienen como una barra lectora abajo que identifica de qué cuenta esto, entonces el cajero lo único que tiene que cargar es el importe del cheque. Ya con la barra lectora ya identifica de qué cuenta es todo. Puede haber a lo mejor un error en la carga del importe, que capaz que era un cheque de 35.000 y lo cargó por 3.500. Puede pasar, es muy raro, porque justamente el banco al cierre del día también tiene que hacer cotejos de todos sus movimientos y si tiene diferencia tiene que revisar movimiento por movimiento qué fue lo que cargó y ahí le va a saltar la diferencia, porque ustedes piensen que si él carga un cheque de 3.500 cuando era de 35.000, obviamente va a tener al cierre del día una diferencia importante. Puede pasar, pero bueno, es muy raro. Pero bueno, en este caso esa diferencia transitoria va a estar hasta que el banco te la vuelva a acreditar la plata, pero obviamente va a ser dentro del próximo mes, no te va a tardar un mes. Entonces, dentro del próximo mes esa diferencia transitoria se suple y el saldo vuelve a su estado normal, digamos. Ok, profe. Sí. A Gracias. ver, ¿quién otro con alguna duda? Bueno, si no hay más duda, dejo de grabar.